¿Cómo están? Eh, Nuevamente en una cápsula, esta vez muy bien acompañado con la doctora Natalia Jara White. Ella es cirujana maxilofacial que nos ha colaborado mucho en BioFirst Concept con ya varias aportes muy interesantes que están en el canal de YouTube y en la página. Y en relación a este webinar de una mirada funcional del ATM, conversando con ella, nos dimos cuenta de que había una tremenda oportunidad de ver artrocentesis. Ustedes dirán por qué un procedimiento en una secuencia de webinar que son de corte diagnóstico. Bueno, básicamente porque en la articulación temporomandibular tenemos un hecho que es inapelable. Los pacientes vienen con dolor. Y si vienen con dolor, no los podemos examinar. O sea, no podemos permitirnos ni siquiera llegar a un examen que nos permita un diagnóstico. Por lo tanto, el manejo del dolor está dentro del protocolo de estudio, manejo del dolor y diagnóstico. Así le llamamos. Y eso lo van a poder ver en la clase. Entonces, Natalia, la doctora Jara, tiene una experiencia en artrocentesis en el hospital de Chillán, donde me pareció fantástico que ella nos mostrara. Tiene una pequeña presentación, pero vamos a ir conversando para que ella nos cuente su perspectiva, cuándo la usa, cómo la usa, algo de la técnica, porque de eso se trata. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te va? Hola Luis, muy bien, gracias, aquí en la pandemia, pero bien. Ok. Eh, Cuéntanos, ¿te hace sentido esto de artrocentesis en relación a una cosa diagnóstica? Porque es un procedimiento, claramente. Bueno, a mí me empezó a hacer ruido esto de la artrocentesis porque la verdad es que el manejo del dolor en los pacientes con problemas articulares es un tema, porque tiene que ver un poco también con un tema emocional y también tiene que ver con un tema que cuando la articulación duele es muy difícil de tratar de hacer un buen examen clínico cuando los pacientes cursan con mucho dolor. Entonces me encontré con la artrocentesis en tu curso, en el diplomado de cirugía ortognática, y me hizo mucho sentido en el tema de tratar de manejar el dolor. Entonces empecé a investigar y la verdad es que me di cuenta que era una técnica que no es difícil de aprender y que es bastante accesible para todos los hospitales públicos, que la verdad es que nosotros contamos con menos recursos de lo que quisiéramos, entonces tenemos también menos herramientas a veces, entonces la artrocentesis me hizo mucho ruido cuando empecé a tratar de adentrarme en lo que es los problemas articulares. Así que me encanta que me hayas preguntado y que me hayas dicho que habláramos del tema, porque creo que es un tema que les puede ayudar mucho a los colegas en los hospitales públicos, porque es algo que podemos hacer, que no es difícil y que la verdad es que sí resulta. Entonces, como primer approach en aquellos pacientes que no nos hemos podido manejar con algún tipo de tratamiento ortopédico, yo creo que es una muy buena alternativa. Así que qué rico que conversemos del tema. Muy bien, yo sé que tú ya no haces urgencia, pero hiciste urgencia durante muchos años y cuando hiciste el curso, en el 2011, ya hace rato, hacías urgencia. ¿Ves también ahí un momento en el cual podría ser esta una herramienta o ya se pone más complejo? Mira, yo sé que hay colegas que lo tienen como una herramienta en la urgencia, o sea, cuando el paciente en la primera consulta llega con el dolor. Yo no, fíjate, nunca lo usé en los turnos de la unidad de emergencia porque estuve casi 20 años en los turnos. No, porque yo creo que tiene que ver más con el approach que uno hace inicial con el paciente y también tiene que ver un poco con el diagnóstico, que justamente es como la clave. Entonces,
a veces los pacientes llegan con tanto dolor en el primer approach a la urgencia, que lo más importante es manejar el dolor, y yo lo hacía con analgésicos, con otro tipo de otra cosa, y cuando ya venía la segunda cita, cuando lo citaba el poli, ya empezaba a tratar de llegar a un diagnóstico más certero. Pero nunca lo usé en la urgencia como herramienta. Además que como esto tiene una curva de aprendizaje, yo los primeros intentos, los primeros approaches los hice incluso con anestesia general. Ajá. Porque ahí te voy a ir conversando por qué. Pero no, fíjate, nunca lo usé en la urgencia. Ahora yo sé que sí, que hay colegas que sí lo hacen y les resulta. Pero como cada herramienta tiene su maestro, depende, yo creo que mucho también del cirujano. Por supuesto que sí. Ahora, yo no tengo en este momento una posición respecto de hacerlo o no en urgencia. Creo que todo depende de la expertise del cirujano que esté ahí. En urgencia suele haber a veces personal que no es especialista, y ahí me parece que no debiera hacerse, porque el problema no está en la herramienta, sino fundamentalmente la indicación. Ni siquiera en la técnica tanto, porque no es una técnica tan compleja, sí tiene una curva de aprendizaje, pero la indicación hace la diferencia. Y me ha tocado saber y ver 2 o 3 pacientes que han llegado posteriormente, no con complicaciones, pero con malos resultados de una técnica que nunca pudieron entrar. Y la verdad es que no había que intentarlo, porque nadie va a entrar en una articulación así de dañada. Entonces, el problema está a ese nivel de aprendizaje, y creo que en manos de un especialista se puede hacer. No requiere infraestructura y podría eventualmente hacer así. ¿Qué te parece que vayamos a tu presentación y vamos conversando en la medida que esta ocurre? Tendríamos que compartir pantalla y derechamente ver si tenemos buena imagen. ¿Tienes que autorizarme a compartir pantalla? Ok, te autorizo. Bien. Mira, cuando me hablaste de que conversáramos de esto, yo hice una pequeña presentación Ya para veo, que pudiéramos muy bonita por lo demás. Para que pudiéramos ir conversando del tema. Voy a ver si, para que no nos moleste nosotros, voy a... Ahí está muy bien, ¿eh? Se ve muy ¿Ahí bien, está bien? aunque no trates de ocultar las imágenes. Bueno. Déjalo ahí. Ay, ahora sí. Ahí, yo veo muy bien. ¿Ahí sí? No. No, ahí sí. Es que no me permite... ¿Qué no te permite? ¿Pasar? Pasar. Ah, mira qué interesante. Es que estás en la última diapositiva. Ah, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo vengo desde el curso, yo creo, el 2011, que nos conocemos, que empecé a utilizar esta herramienta en mis pacientes con patología articular no miofuncional, en el fondo. O sea, hay que dejarlo claro, que esto no es obviamente no es para pacientes con síndrome muscular. Ajá. Y, como sabemos, lo que hace es lavar. Es lavar la articulación, y eso hace que se separen las superficies articulares y se laven estos componentes inflamatorios que tenemos dentro de la articulación que nos está produciendo el dolor. Entonces dice que elimina esta efusión articular, y a su vez al final de la artrocentesis podemos inyectar medicamentos. Entonces eso es como, bueno, tiene toda una teoría también, las interleuquinas y todo el tema, pero en el fondo es lavar la articulación, eliminar estos elementos inflamatorios y poner algún medicamento que nos pudiera ayudar para la lubricación y para la mejor movilización de la articulación. En general yo creo que también nos puede servir, y ahí tú lo tienes puesto, eso de eliminar la efusión articular, significan cuerpos libres, significa cambiar, tú hablaste bien de cambiar el medio interno, que genera por degradación inflamatoria dolor, porque el medio interno histoquímicamente produce daño y dolor. Pero además hay ciertas adherencias, hay ciertas
cosas que artroscópicamente nos han dicho los artroscopistas, que en efecto con la artrocentesis también se produce una lisis. ¿Tú crees en la lisis de la capacidad lítica o de limpieza que tiene artrocentesis? ¿O la verdad es que no lo crees y eso es más bien para la artroscopía? Mira, hay autores que recién estaba leyendo artículos para conversar contigo que dicen que dependiendo de la presión que uno le ejerce dentro de la articulación con el lavado, es capaz de destruir adherencias no tan concretas, no tan fuertes, digamos. E incluso hay un par de autores que usan un motor, o sea, algo que le pone presión a este Es lavado. correcto. La verdad es que es imposible saberlo, porque tú no ves directamente lo que está pasando adentro. En efecto. Entonces, En efecto. Es muy difícil. lo que sí puedo yo decir que produce, que libera, que disminuye el dolor. Ahora, y también produce, mejora la limitación de movimiento que tiene la articulación, eso sí. Okay. ¿Será por mayor lubricación o será por liberación de la adherencia? Imposible saberlo porque no estás mirando la articulación. Okay. Pero sí creo que algo debe producir. Compro tu comentario, ya, sigamos entonces. ¿En qué las indico yo? Y a lo mejor esto es un poco lo que hace la doctora Nitzan, que tiene que ver con su teoría del disco anclado, en general en los bloqueos articulares agudos. O sea, todo limitación de apertura, que tenga menos de un mes de evolución y que sean menores de 25 milímetros, obviamente, la limitación. Y cuando ya llevo algún tiempo con tratamiento ortopédico, porque yo soy de los cirujanos que sí pone plano, son muy raros, pero yo sí manejo los planos, sí desgasto planos, sí hago planos de prescripción, y cuando ya veo que esto no me está, junto con los analgésicos obviamente, y toda la terapia funcional, no me está haciendo efecto, no me está resultando, el paciente sigue con mucho dolor, yo ahí ya hago la artrocentesis. En general estas son mis dos indicaciones, no sé las que tú tienes. Son exactas, no tengo ninguna duda. Y en este caso, por razones diagnósticas, ambas aplican. Porque en un bloqueo agudo articular, estamos hablando de agudo reciente de unos poquitos días. O sea, aquí la Dorrit Nitzan, que es la autora preferida de todos aquellos que hacemos algo de articulación, en este tipo de situación habla del disco anclado. El fenómeno del disco anclado que se da en gente joven por primera vez, sin historia previa, en que quedan sin poder abrir la boca porque el cóndilo choca en un disco que está succionado prácticamente como ventosa hacia la eminencia y no deja trasladar. En ese caso no es la banda posterior la que se interfiere el movimiento, sino al revés, la banda anterior que está por debajo de la eminencia ahí anclada. Y ella hace una artrocentesis como elemento de tratamiento. Esa sería la excepción en términos de generar un tratamiento a través de la artrocentesis. Es el único, diría yo, indicación en la cual yo creo que hay una causa-efecto. La artrocentesis soluciona el problema porque en otras o sea, lo que hace es incorporar líquido y suelta el disco de esta succión de ventosa que está. Ahora, en bloqueo articular agudo, yo creo que no es el tratamiento, sin embargo, mejora mucho el pronóstico del tratamiento que tú hagas ortopédicamente, porque al hacerlo tempranamente generas un cambio en el medio interno y el bloqueo articular agudo en efecto es donde por lo demás la literatura, hablan de muy buen resultado. O sea, realmente están hablando de más del 80% de resultado y por lo tanto hay que entenderlo. Yo lo veo más bien, y donde yo más la uso es en el dolor refractario,
porque intento cosas, hago cosas ortopédicas, kinésicas, doy instrucciones, uso topes a veces, uso jig, uso desoclusores, uso, qué sé yo, un montón de elementos, y mi paciente sigue con dolor. No nos olvidemos que existe el dolor artrálgico intrínseco, aquel que está provocado por este medio interno, y que no necesariamente tiene que ver con los dientes. No todos los problemas internos de la articulación tienen que ver con los dientes. Y hay pacientes que aunque tú hagas todo lo que quieras en términos oclusales, con férulas de distintos tipos, no se soluciona el problema. El problema es independiente a lo que tú hagas en la oclusión. Por lo tanto, esos pacientes son refractarios y aquí esto, para poder seguir trabajando esa articulación y llegar al diagnóstico definitivo real, la artrocentesis funciona y funciona bien, está muy bien indicada. ¿Cuándo no? Es como bien básico esto, porque en realidad, obviamente, cuando estamos en presencia de tumores o cuando estamos seguros que es un tema muscular, obviamente no nos va a ayudar absolutamente en nada. Cuando es una articulación con que ha tenido mucha manipulación, a lo mejor ya tampoco es una herramienta, pero y lo que es más importante también es definir de que cuando hay infección cerca, obviamente no podemos usarla, porque tenemos riesgo de llevar esa infección en la articulación. Ahora, la patología psiquiátrica, yo creo que tiene que ver con los pacientes que los hacemos con anestesia local, que obviamente no los podemos manejar cuando tienen alguna patología psiquiátrica, pero podríamos tener la herramienta de la anestesia general y a lo mejor también poder hacer algo con eso. Sí, ¿Sí? no tengo nada que agregar. A ver, ¿cómo lo hago yo? Ya, bien. Yo la verdad es que, como esto es una curva de aprendizaje, las primeras los usé con anestesia general, porque uno tiene que llegar al espacio articular, a veces uno no llega, manipula, pincha varias veces. Entonces, lo que hice las primeras veces, como para no hacer sufrir al paciente, porque son pacientes que en general están con dolor, y opté por la anestesia general, que es una herramienta que sí tengo en mi hospital, y ya una vez que uno ya va practicando y es más fácil llegar a los sitios, puedes optar por la anestesia local o la sedación. A veces yo opto por la anestesia general porque también son pacientes que tienen todo un tema psicoemocional relacionado. Entonces, no quiero someterlos a un procedimiento que a su vez pudiese ser doloroso. La anestesia obviamente que es dolorosa, o sea, aunque uno lo ponga con la mejor técnica posible, es dolorosa. Entonces ahí también de repente opto por la anestesia general y yo misma manipulo la mandíbula para poder generar los movimientos. Lo importante es estar súper bien ubicados, determinar los puntos, que los puntos de referencia están descritos en la literatura y son más o menos los mismos puntos de ingreso para la artroscopía, que los vamos a ver en un ratito más. Coloco las agujas, coloco primero la posterior y después la anterior, y obviamente no podemos introducir la aguja más de 25 milímetros, porque ahí nos pasamos a otros espacios. Primero inyecto 2 a 3 mililitros, digamos, para saber que estoy donde corresponde, verifico que salga por la aguja que corresponde, que no esté introduciendo el suero en algún otro espacio, o esté en otro lado, y ahí ya cuando yo estoy segura de que sí se está produciendo este movimiento del líquido, empiezo a lavar. Y uso Ringel lactato, porque se dice que tiene mejor es más amigo de los tejidos, y lavo entre 100 y 300 ml con jeringa a presión. Después retiro la aguja anterior y yo estoy usando PRF, que inyecto un mililitro en la articulación al finalizar la intervención. Mira, hay quienes, la técnica está descrita inicialmente con una bajada de suero y 1,5 metros y por gravedad tenés tú, según entendí bien, tú usas jeringa.
básicamente sí. porque quieres presión directa. Tú introduces con presión. ¿Es así? Sí, Ya. sí, Yo creo obviamente que tiene que ser una presión controlada, porque tampoco sí. es la idea que estalle. Porque si tú no haces una presión controlada, y me ha pasado las primeras veces que no, uno por tratar de lavar y tener presión y las adherencias y no sé qué, uno trata de ponerle más presión y se te sale la aguja anterior. Ajá. Entonces, hay que tener una presión controlada, en el fondo. No hay que tampoco exagerar porque si no puedes producir daño. Sí. No sé si en este momento o más adelante en tu presentación hablamos de ácido hialurónico, PRP Sí, o... sí, vamos a tocar ese tema Bien, en unos minutitos. es Es algo un que me buen tema. interesa que conversemos. Sí, es un buen tema. Bueno, aquí están los puntos para el marcado. Bueno, uno al principio hace la línea entre el tragus y el canto externo del ojo, y después mides 10 milímetros anterior al tragus, bajo 2 milímetros, y después marcas 20 milímetros después y 10 milímetros por debajo, y ahí están tus dos puntos. Después ya cuando uno empieza ya a hacer más la técnica, uno ya se ubica mejor por la manipulación de la mandíbula. Importante manipular para que tú sepas bien dónde está el cóndilo y dónde más o menos están tus espacios, porque tienes que ingresar al espacio articular superior. Claramente ahí yo te diría que en efecto sigue nomás porque ahí está muy bien también para lo que iba a comentar. A mí me parece que la palpación es muy importante, más que los milímetros, porque Sí, cada paciente es diferente. Yo sí. recuerdo que al inicio cuando vine a trabajar contigo en unos pacientes, intenté y fracasó la demostración, ni siquiera pude entrar en la articulación. Y básicamente eso ocurre porque no todas las articulaciones tienen suficiente espacio. Obviamente trabajamos solo en el espacio superior, que es el único accesible, pero aún así tenemos que manipular la mandíbula para abrir ese espacio. Y hay pacientes que tienen de enfermedad degenerativa y que sus espacios son muy, Muy muy reducido. estrechos. Hay que Sí. decirlo, no en todos los pacientes podemos entrar y eso es parte de la indicación. No podemos indicar una artrocentesis en pacientes que tienen muy malos espacios y esto lo sabemos por las condiciones, las características estructurales que vemos en el escáner y por lo tanto podemos tener una buena idea de si vamos a tener o no espacio. La manipulación, la distensión capsular, todo eso es importante porque hay pacientes que sencillamente uno no entra. Y en ese sentido, por eso que hay varios artículos que dicen en general que esto funciona mejor la artrocentesis en pacientes jóvenes. Así es. Después de los 40 años tienen peores resultados. La artrocentesis puede tener que ver con el hecho de que tenemos articulaciones más dañadas, con espacios más pequeños, entonces tiene menos tasa de éxito llegar a esos espacios. Por ejemplo, Absolutamente. aquí, esto es una foto de una paciente mía, lo que yo hago es marcar el cóndilo, o sea, Ajá, dónde está en la piel, como para ubicarme, y después marco los puntos. qué bueno. Entonces, más o menos yo sé para tener la dirección, porque es de atrás hacia adelante el posterior, de atrás hacia adelante y angulado hacia arriba. Entonces, y el de adelante es de hacia adelante hacia atrás y hacia arriba. O sea, es como en este Es sentido. convergente. Entonces, ahí yo marco los puntos de entrada y primero entro por posterior, choco con la fosa, después bajo, y ahí ya estoy en posición y después entro con la otra. Hay quienes, la doctora Nitzan, por ejemplo, ella describe que ella primero entra con la aguja posterior, infla la articulación y después entra con la Es lo que anterior. yo hago, es lo que yo Claro, hago. Yo pongo unas gotas de suero, o sea, un par de cc para distender, eso claro, puede descender el cóndilo y me abre un poco más para la anterior. Eso es lo que yo hago. claro. Eso también. Ahora, lo que pasa es que a mí, yo prefiero asegurarme de que estoy que el circuito se está produciendo Sí, antes de infiltrar tanto más y abrir tanto más, porque si no entiendo. estoy,
se empieza a llenar de suero por otros lados y el paciente se empieza a inflar y la verdad es que no estoy en ninguna parte y se me pierden los reparos. Claro, y ahí uno pierde más o menos por eso es. Claro. Y bueno, y la técnica ahí estamos infiltrando la primera aguja, después ponemos la segunda, y ahí yo ya me estoy dando cuenta que empiezan a salir gotitas de la anterior. Uno se siente bien cuando sale la primera gotita, sí, ¿no? de todas maneras, porque la verdad es que se describe como una técnica sencilla, y la verdad es que no es difícil, pero hay quienes han tenido sus fracasos que han venido acá a Chile a hacer demostraciones con los residentes y han tenido algunos fracasos, por lo tanto, sí tiene una curva de aprendizaje, obviamente. Entonces, cuando uno llega y uno ve el circuito, uno está feliz. Aquí, por ejemplo, vemos eso sí, como... que me pusieron una paciente que era muy compleja. Aquí vemos, en algunos casos sí, yo de repente, como uno está aprendiendo, les he puesto la vía y le he hecho con el suero, claro. También lo he hecho en algunos casos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo sale la gotita de suero, y ya cuando ya veo que se está produciendo, ya le doy con la jeringa. Bonita le doy con la foto, jeringa, ahí no hay pero duda. controlada, y lavando. Muy bien, ahí lavamos. No hay duda que hay flujo, que hay presión, tú puedes hacer todo el recorrido. Ahí es muy importante fijar las agujas, tener la precaución de que no se vayan a mover. También la movilización de la mandíbula, porque la paciente, para que uno pueda entrar al espacio anterior, a veces le pide que haga ciertos movimientos de lateralidad, porque hay que distender, abre, pero después se cansa, cierra, o el hecho de entrar a la articulación también le cambia la mordida, ella mueve y nos puede desplazar la aguja. Sí, a veces es como molesto para el paciente, no es una experiencia muy agradable, entonces por eso que yo a veces en algunos casos opto por la anestesia general y yo mismo manipulo mandíbula, y me voy... Con general es ideal. Y me voy percatando de que la limitación vaya cediendo. Sí. Y manipulo la mandíbula para que también estas adherencias vayan cediendo y la limitación, y el disco se suelte o pase lo que tenga que pasar. Y lo que estoy haciendo hace un par de años, porque la verdad es que se había descrito el uso del ácido hialurónico para infiltrar dentro de la articulación con algunos buenos resultados. Pero yo la verdad es que en el hospital no tengo opción de que los pacientes compren el ácido hialurónico, ni tampoco tengo opción de que me lo compren. Así que, como he estado usando PRF, me compraron la máquina PRF para los pacientes con labios fisurados, entonces empecé a investigar y hay un colega español que tiene mucha publicación, si me acuerdas tú del nombre, lo Rafa, debe ser o Rafael Martín Granizo o Florencio. No, no es Florencio. No, si no es Rafa, no sé. No, bueno, lo vimos en algún mundial o en algún... Y él usa el plasma rico en fibrina con muy buenos resultados. Entonces, ya sé de quién estás hablando, sé exactamente de quién estás hablando. Entonces, la verdad es que es algo muy fácil de obtener, el protocolo para obtener la muestra es muy fácil, se centrifuga a tantas revoluciones y necesitas un ml, le sacas un par de muestritas al paciente y es baratísimo, cero costo para el paciente, y cada vez han habido más artículos que demuestran Tú lo haces al final, según entendí, al terminar, cambias jeringa y pones tu PRF. Claro, y pongo el PRF. Okay. Y hay bastantes artículos que hablan de los beneficios que tiene el PRF. Para mí, algo natural, algo de tu propio organismo, me hace mucho sentido que infiltrar cosas externas. Como he tenido tan buenos resultados en el tema del paladar fisurado y todo, encuentro que a mí me hace mucho sentido en este tema holístico del cuerpo y todo. Entonces,
He estado ya estas últimas veces infiltrando y creo que he tenido buenos resultados. Bien, bien, Yo no sé, me gustaría hacerte una pregunta porque es una discusión que tenemos en el hospital que vamos a tener, la verdad, después de que volvamos de la pandemia. Es una discusión que yo creo que voy a tener con la disfuncionista del hospital, que es una doctora muy linda, preparada, pero ella está usando corticoides intraarticulares. Entonces, me gustaría que hicieras algún comentario de eso, porque yo también tengo mis aprensiones. Mira, en esto yo no tengo doble lectura, porque no solamente está toda la historia, toda la literatura de todas las grandes articulaciones, con toda la cantidad de deportistas que han sido dañados con iatrogenia por corticoides para que puedan jugar o hacer el deporte que corresponda. Se da en todos los atletas, cada vez que uno piensa en eso, sabe que está asesinando la articulación. Y esto no tiene que ser distinta en la articulación temporomandibular. Por lo demás, hay bastante literatura que así lo apoya. Sin embargo, debo decir que también hay literatura que habla de que en efecto lo usan. Pero cuando uno empieza a indagar un poco más, no son cirujanos, son especialistas en disfunción, donde la tendencia es a imaginarse más cosas. Aquellos como nosotros que hemos abierto una articulación y que hemos estado dentro y hemos encontrado panus es tejido granulomatoso que sale de la articulación, articulaciones muy dañadas después de a veces 2 o 3 infiltraciones de corticoides, tremendamente dañadas. Sabemos que el daño es concreto. Yo creo que la única indicación que yo haría para corticoides en la ATM es cuando yo ya decidí que voy a hacer un reemplazo articular. Yo ya decidí que voy a hacerle una prótesis o un reemplazo parcial con un injerto condrocostal, con cualquiera sea la cosa, y mi paciente está con mucho dolor e impotencia funcional. Porque el corticoide, y lo sabemos los cirujanos desde siempre, es muy buen antiinflamatorio, le va a quitar el dolor. El problema es que genera una degradación del glucógeno, genera degradación del fibrinógeno, genera mucho daño. Por lo tanto, no, por favor, no usar corticoides, no caer en la tentación, a no ser que sea una articulación que ya ustedes le hicieron la extrema unción, digo yo. Cuando esa articulación va a ser eliminada, podría ser que para aliviar un dolor agudo pudieran darle esa opción al paciente. Pero no lo usen en pacientes jóvenes, en forma rutinaria, para lidiar con un dolor que puede ser manejado de cualquier otra manera, menos con corticoides. En eso no quiero que nadie se confunda, al menos en mi opinión. Bueno, ¿qué porcentaje de resultados tiene la artrocentesis en general? Y ahí estuve mirando algunos estudios. Este, por ejemplo, es del 2018, es bastante actual, y hablan de un 87,4%. Ahora son 5 estudios. Yo dije, no, son muy pocos. Entonces, me fui más atrás a ver si encontraba algo más, y este estudio de Florencio y la doctora Nitzan es ya del 2012, pero ya son muchos más estudios. Y ellos concentraron 586 pacientes, que es una buena cantidad, y tuvieron en general en todos estos estudios un promedio de éxito de un 83,5%. Entonces estamos hablando de una técnica que tiene por lo menos un buen índice de promedio. Entonces ellos concluyeron que es una técnica que no es invasiva, que no es cara, tiene bajo costo y es altamente efectiva. Correcto. Por lo tanto, se puede implementar en los hospitales públicos, no necesitas mucha infraestructura, necesitas un par de agujas de inyección y un poquito de ringer lactato, y si tienes PRF, que la mayoría de los hospitales tienen porque están
están trabajando con el manejo de heridas a alto nivel, por lo tanto la mayoría de los hospitales cuentan con PRF. Puedes usar incluso PRF y te va a ir bien. Entonces yo, en general, con la experiencia que he tenido aquí en Chillán, yo la recomendaría y la recomiendo de todas maneras. Estupendo. Pero tiene sus complicaciones, como todo en la vida. Mira, Hay ¿cuál que has ver, tenido? hay que estar consciente de que le podemos producir daño al paciente si no hacemos una buena técnica. Entonces hay que estar súper consciente, súper concentrado en lo que uno está haciendo, porque puedes dañar el nervio facial, te puedes pasar al conducto auditivo externo, ¿cierto? Incluso se ha descrito daño a la membrana timpánica. Ajá. Puedes tener alguna perforación, incluso intracraneal. Si te pasa de lo que corresponde, puedes llegar. Y una de las cosas que uno más teme es cuando se te fractura la aguja y te queda dentro del espacio articular. O sea, eso es del terror. Lo que a mí me ha pasado es que me ha salido líquido por el conducto auditivo externo. Sí, Amiga, ¿en serio? O sea, sí, estabas lavando y salió por el oído. y salió, o sea, no, ingresé, digamos, Ya. pensando que estaba, y empecé a infiltrar, y resulta que empezó a salir el líquido por el oído. Estoy Bien. mal, todo para atrás. Lo otro es que no estés en el espacio, estés en otro lado y empieza el edema de los tejidos. El edema del espacio También, extraarticular. Y que en exacto, el fondo, también. más que edema, es Es el infiltración. líquido, es el líquido Que claro, uno que está está ahí. inyectando. Eso es lo que a mí me ha pasado. Yo en general creo que esta es una técnica que tiene muy baja tasa de complicaciones, prácticamente no tiene. Lo de la fractura de la aguja siempre existe y qué sé yo, todas estas cosas que se describen en cualquier cosa que tú hagas, incluso con anestesia local convencional, pero no es algo que me preocupe las complicaciones, más me preocupan las indicaciones, porque para mí la peor de las complicaciones es haber hecho un procedimiento y no haber entrado, porque Claro. sometiste a tu paciente a un daño. O sea, ahí si no logras hacer el lavado que estás, no cumples tu objetivo, bueno, claramente hiciste iatrogenia, sí o sí, o sea, no hay que ponerlo de otro lado. Si no logras tu cometido, hay iatrogenia. ¿Eso qué significa? Que lo más importante es evitar hacer que la herramienta no funcione porque no sabemos indicarla bien. Yo a veces hasta en fibroanquilosis se intenta hacer. Yo he visto en un congreso un muchacho joven presentando artrocentesis y el paciente tenía diagnóstico de fibroanquilosis. Eso es no tener idea, ¿te fijas? Alguien quiso presentar un trabajo en un congreso. Eso es no tener idea. No es posible hacer que la herramienta sea efectiva si es que la indicas mal. La herramienta no es el problema, es quién la indica y quién la hace. Por lo tanto, me parece que es una técnica segura en las manos indicadas. Y esto es para especialistas, no es para la odontología general, no es para el residente que está recién empezando, a no ser que sea supervisado porque tiene que aprender, no es para el odontólogo de urgencia que no tiene formación. Esto tiene curva de aprendizaje, debe ser hecho por un especialista. Yo trabajo, por ejemplo, con Guillermo Flores, que es un especialista connotado, profesor de la Universidad de Chile y todo, y él me manda la artrocentesis porque él no quiere hacer algo que no tiene necesidad de incorporar cuando tiene a un cirujano que lo puede hacer. Y me parece genial, me parece estupendo desde su punto de vista, porque uno tiene que saber las limitaciones. Y si bien esto es mínimamente invasivo, es algo invasivo. Es algo que estamos incorporando dentro de la articulación. Y la aguja puede hacer mucho más daño en el fibrocartílago cuando no se usa bien. Bueno, ¿qué pasa después de la artrocentesis? Ahora, lo ideal es obviamente que el paciente veamos el progreso, o sea, que haya disminuido el dolor, pero es un paciente que sin duda por algo llegó a ese bloqueo y por algo tiene el dolor. Entonces, ahí ya pasamos a la segunda etapa en el fondo, que es ya hacer un tratamiento causal, o sea,
Podemos poner un plano de tratamiento, yo los mantengo con antiinflamatorios un tiempo, los mando a Kine, y para mí también es muy importante lo que es manejo psicológico, porque generalmente estos pacientes son pacientes que tienen temas en general. Yo les digo que trabajen en ellos, que también tengan alguna herramienta, porque tienen todo un tema en relación con el dolor que es complejo. Entonces yo les digo que se analicen de todos los aspectos, que yo los puedo ayudar desde el punto de vista de su funcionamiento, de su articulación, pero yo creo que también tienen un tema con este dolor y tienen con un tema que también tienen que solucionar. Entonces, les digo siempre, ya, pero haz algo en tu vida, porque el cuerpo te está llamando, te está hablando, y el cuerpo te habla por distintas partes. Entonces yo le digo, haz una pausa y ve qué está pasando, tienes que relajarte, yo te puedo ayudar con el dolor, con el funcionamiento, pero ellos también tienen que trabajar con su tema psicológico, con sus estilos de vida, porque a veces no solamente es oclusión lo que tienen, también hay todo un tema psicoemocional que también ellos tienen que manejar. Yo los ayudo con los planos y qué sé yo, pero ellos también tienen que trabajar en ese sentido. Y ya cuando veo que la artrocentesis no funcionó, ahí me gustaría preguntarte qué pasa cuando no funciona y el dolor se mantiene. A mí la mayoría de las veces me ha funcionado, pero tengo un par de pacientes que, a pesar de la artrocentesis, porque generalmente yo hago solo una, yo sé que hay colegas que repiten 3 o 4, yo solamente hago una, como la doctora Nissan, yo solamente hago una y después, si no tengo resultados, tengo que pasar a otras etapas. ¿Cuál es tu manejo en ese sentido? Te agradezco primero el diapositivo. Te agradezco el diapositivo porque hay mucha gente que cree que hacer artrocentesis es ir a lavar la articulación, me fue bien, qué rico, y ya, chao, no veo más al paciente. Eso no es una buena conducta. La artrocentesis no es un elemento que tú hagas y no veas más al paciente. Tiene que haber seguimiento. La artrocentesis tiene una indicación precisa y tiene que haber un apoyo. Me encanta ver que usas planos de tratamiento, cualquiera sea, no es el momento de conversarlo. Me encanta que haya Kine. Lo que hablas de los pacientes y su eje 2, me imagino que en el hospital a veces podrás enviarlo a salud mental, aunque tendrán hora no sé cuándo, pero claramente hay que ir a buscar apoyo cuando es necesario. Y por lo tanto, lo primero que quiero establecer es eso. La artrocentesis no es un elemento que se hace aisladamente, pertenece a un conjunto de herramientas para diagnóstico y para manejo, pero claramente requiere de responsabilidad del tratante. No puede abandonar a su paciente por hacer algo entretenido como una artrocentesis. Eso que quede claro, y te agradezco que lo hayas traído a colación. Tu pregunta tiene claramente una respuesta bien concreta. Yo trabajo en base a protocolos y los protocolos establecen no solamente una secuencia progresiva de qué es lo que tú tienes que hacer. La gracia de los protocolos es que tienes plan A, plan B, plan C, y otra gran gracia es que te da tiempos. Tú tienes determinados tiempos para trabajar en un aspecto y después abandonarlo, porque me toca muy seguido, mucho más de lo que me gustaría, pacientes que tienen 4 o 5 años de un plano que nunca funcionó o que no le funciona y que siguen con lo mismo y le cambian el plano como si el tratamiento ortopédico fuera a ser diferente el resultado. Eso no puede ser. Entonces, cuando yo indico una artrocentesis para lavado por cambiar el medio interno de un dolor refractario, no puedo dejar de entender lo que tú dices. La artrocentesis es una maniobra que hay que indicarla por una vez. No viene a solucionar el problema. Es parte de un abanico, de un tratamiento secuencial. Si tengo que repetirla, tal vez la repetiría, tal vez a los 6, 8 meses, pero por ningún motivo más de 2 y por ningún motivo más cercano, porque
20 días después, 60 días después, no voy a entrar a esa articulación de nuevo, y como alguna gente intenta. Claramente no. Ahora, si no resulta, tengo dos posibilidades para que no resulte. Uno es que lo que yo estoy tratando tiene una génesis distinto a la oclusión. Entonces, yo uso un tratamiento ortopédico, uso un tratamiento kinésico, pero el proceso sigue. Y el proceso puede seguir adelante por deterioro interno de la articulación o porque está catalizado por un problema general. Y yo tengo un desorden hormonal o tengo... Claramente hoy día se habla mucho de la predisposición genética para adaptarte o no adaptarte a los requerimientos funcionales. Entonces, ni siquiera tengo de una enfermedad. Tengo pacientes que genéticamente no son capaces de adaptarse a su propia función, ni siquiera para función normal. Por lo tanto, sé que hay pacientes que van a ser refractarios y para ellos esto tiene su ubicación y si esto no funciona, tengo que ir hacia adelante. ¿Cuál es mi objetivo en el tratamiento de la articulación o los trastornos internos? Es libertad de movimiento y que no tenga dolor. Y si el paciente sigue con dolor o sigue con hipomovilidad de la mandíbula, yo tengo que ir a generar el paso siguiente. ¿Cuál es? Artroscopía si tengo a alguien que la haga o yo tengo la expertise suficiente. En mi caso, lo mando con el doctor Jorge Beltrán en Concepción, que tiene la expertise necesaria. Si yo no puedo hacer o no tengo quien la haga, voy directamente a una artroplastía abierta para hacer discopexia. ¿Por qué razón? Porque si voy a hacer una discopexia, quiero hacerla lo antes posible. En los protocolos nuestros nos damos 1 año de tratamiento ortopédico kinésico, dentro de lo cual está la artrocentesis. Pero si no soy capaz de solucionar y dar libertad de movimiento, eliminar el dolor y estabilizar desde el punto de vista estructural, lo único que tengo que hacer es ir a buscar lo que sea que tenga de disco y ponerlo en posición. Y funciona fantástico cuando lo haces tempranamente. No hagas artroplastía como la última opción después de 10 años de tratamiento, porque no tienes disco, vas a terminar en la disectomía, que no tiene el mismo pronóstico que la discopexia. Entonces, gente joven, refractaria, haz la artrocentesis. Si puedes, haz la artroscopía, pero si no funciona, que es el caso que me estás poniendo, haz la artroplastía, hazle la discopexia y funciona fantástico. Bien. ¿Qué? ¿Terminamos? Terminamos. Bueno, fue bastante largo para una cápsula, pero ha sido hermoso. Gracias miles porque tu presentación nos guió muy bien. Te agradezco tu compromiso de prepararla especialmente. Yo quería hablar solamente de artrocentesis a una cápsula, pero ya me tienes acostumbrado a que lo que haces lo haces muy bien. Te agradezco mucho. Lo vamos a subir esto como una cápsula complementaria a todo lo que es nuestra serie de webinar de ATM. Gracias, Natalia. Les agradezco la invitación y ustedes saben que yo el BioFirst Concept lo encuentro maravilloso, así que cuando quieras, cualquier cosa que quieras saber del ámbito público, de los hospitales públicos en Chile, lo que estamos haciendo, ningún problema, lo hacemos. Yo feliz. Gracias. Fantástico. Chao, chao. Gracias.